Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Según el Cristal. Hasta las 11 vamos a estar en vivo compartiendo con ustedes la charla que vamos a tener con los invitados que vamos a presentar en instantes. Nada más en uno de los últimos programas ya del año. Estamos entrando prácticamente a diciembre, en un año que ha sido bastante movido desde lo político y que concluye también de la misma manera. Así que vamos a estar charlando con dos diputados provinciales electos. La primera invitada es la doctora Bettina Romero, con quien vamos a estar conversando acerca de lo que ha sido la primera sesión, la elección de autoridades en la Cámara y el trabajo fuerte que se viene para el año que viene, que no es político, en medio de un contexto económico, político y social bastante movido también en nuestro país y también en la provincia. Sobre lo mismo vamos a estar hablando con Julio Moreno, quien también ha resultado diputado provincial electo por el sector de Alfredo Olmedo. Charlaremos acerca de la conformación también de las autoridades de la Cámara y lo que muchos comienzan ya a pensar en un año, como decíamos, que no va a ser electoral, pero sí va a tener una carga política bastante importante, teniendo en cuenta que para el 2019 se vienen elecciones ejecutivas, fundamentalmente, que son siempre mucho más atractivas. Y hablaremos también con el intendente de Rosario de Lerma, Ignacio Nacho Garzón, quien va a venir a contarnos acerca de la situación del municipio, porque son los primeros fusibles que saltan también dentro de todo plan de ajuste, de achicar un poco el gasto, que es lo que ha firmado la provincia junto a otras 23 provincias argentinas, salvo San Luis, como ustedes saben, para tratar de bajar el gasto público, contener la inflación, y esto requiere tratar de maximizar los recursos, y hay algunos chisporroteos ya que se han notado en diversas comunas, una de ellas en la de Rosario de Lerma, con algunos contratos que han caído, que no han sido renovados, y esto ha generado mucho malestar. Así que sobre la situación municipal, como decíamos, el primer fusible que salta en todo ajuste es también un tema bastante delicado y que durante el año que viene seguramente también vamos a estar hablando gran parte del 2018. Así que los invitamos a quedarse con nosotros hasta las 11 de la noche. Estamos en Según el Cristal. Vamos a saludar a nuestra primera invitada, la diputada Bettina Romero. Bettina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo ha sido este debut en la Cámara para vos? ¿Se han tenido la primera sesión? Bien, la verdad que uno llega con mucho entusiasmo, ¿no? Hay tanto por hacer y la enorme responsabilidad que uno tiene porque ocupa ese lugar. Para mí tiene un enorme sentido estar allí en esa banca, luego del enorme apoyo que tuvimos. Yo entiendo que hay cosas que no serán fáciles, dinámicas de trabajo que quizás uno quisiese que se vayan modificando, y eso toma tiempo, y también generar esta gimnasia del diálogo y del consenso, que es lo que de alguna forma nosotros desde nuestro bloque queremos aportar, ¿no? Aportar que somos la segunda fuerza política y que queremos ser una oposición constructiva. Así que la verdad que muy agradecida de la oportunidad que estoy teniendo de estar allí, y muy consciente de la enorme responsabilidad, porque también uno no llega para hacer lo que se viene haciendo, claro, ni llega para quedarse callada, sino todo lo contrario, ¿no? Yo siento todos los días la enorme presión de que en definitiva, cuando a mí me acompañaron, cuando acompañaron un cambio para Salta, es justamente para ir aportando y dar el máximo esfuerzo de uno para llevar un cambio, claro, a esa Cámara. Sé que has hablado mucho durante la semana, fundamentalmente, y es un tema que diste por superado, pero es todo también un signo, si se quiere, de alguna manera, lo que ha pasado en la elección de autoridades de la Cámara de Diputados, en donde sentiste que te hicieron pagar derecho de piso. ¿Cómo viste vos bueno, toda la maniobra que hubo para la elección de las autoridades? La verdad, Agustín, que no lo he tomado personal. Creo que en definitiva perjudicó más al oficialismo, al PJ y al kirchnerismo, que se han unido para quedarse con todos los cargos y volverse a acomodar entre ellos como si todo siguiese igual. Y el vecino tiene que saber que lo que sucedió el viernes es que había una situación, y es que históricamente la presidencia es del oficialismo, y nosotros estamos de acuerdo con eso, y el oficialismo elegirá quién es. Indudablemente lo habían vuelto a elegir al doctor Godoy, pero la vicepresidencia primera siempre correspondió a la segunda minoría, sí, o primer fuerza política de la oposición, que en los últimos años era el kirchnerismo. Pero ahora, porque los vecinos votaron así y porque responde justamente
a que la sociedad quiso relegar al kirchnerismo a un tercer lugar, nuestro espacio es la segunda fuerza política. Y por eso nosotros entendíamos y hablamos y presentamos de nuestro bloque que nosotros queríamos ocupar, creíamos que nos corresponde la vicepresidencia primera. Que ellos no hayan accedido, ni siquiera hayan querido evaluar la situación o plantearlo, discutirlo, ir a un cuarto intermedio y hablar, y que lo hayan resuelto todo tan a las apuradas y a su antojo, creo que los perjudica a ellos porque una vez más desnuda esa forma de hacer política, donde no se valora el diálogo, el consenso, o mismo reconocer que lo importante es escuchar todas las voces. Por algo existen distintas minorías, nosotros conformamos distintas minorías. Ahora, si la gente votó en contra de estas prácticas, ¿no escucharon el mensaje, decís vos? ¿Entendés que no lo han terminado de interpretar todavía? Pero el no de las importa, urnas, porque esto recién empieza. Entonces, claro que debe ser duro para el kirchnerismo, que venía de un escenario a de repente quedar relegado en la provincia de Salta, por ejemplo, como una tercera fuerza. Claro, pero fueron por aparte del Frente Oficial y Bueno, pero no vemos han que hecho mala trabajan, elección desde ese punto de vista. pero vemos que trabajan muy bien juntos. Lo que me refiero es que, claro que debe ser difícil que si vos venís trabajando 15 años o 16 o 20 y de repente las cosas tienen que cambiar, no todo el mundo tiene la flexibilidad de entender los cambios que la sociedad quiere. Pero vuelvo a insistir, creo que esto, lo que sucedió el viernes, fue una muestra más de cómo son, pero no significa nada desde el punto de vista que nosotros como segunda fuerza política tenemos una impronta y una fuerza de seguir trabajando, o sea, no cambia el escenario. Y me parece bien que definitivamente ellos que están tan pendientes de los cargos y los lugares y del statu quo lo mantengan. Yo la verdad, Agustín, que no necesitaba ser vicepresidenta primera para tener las ganas que tengo de trabajar, para sumar mis ideas, nuestro equipo, nuestra vocación de trabajo en conjunto. Yo, desde nuestro lugar y cada uno de nosotros de nuestra banca, estamos para sumar. Yo quiero trabajar fuertemente y aportar para que esa legislatura esté cada vez más centrada de cara a la gente, preocupada por la gente. Y también como legisladores mostrar que estamos dispuestos y queremos dialogar y trabajar con el gobernador, con todos los intendentes. Es lo que Salta necesita, es lo que los vecinos nos pidieron. Claro. Entonces, por eso lo doy por terminado, porque sinceramente no afecta en el trabajo que tenemos para adelante. Yo te iba a decir, ¿a la gente realmente le interesa quién ocupa la vicepresidencia primera, segunda? Digamos, tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Y con querer tener un manejo más institucional, respetando los usos y costumbres, respetando que en una democracia importa tanto el oficialismo y quienes tienen responsabilidad de gobernar, pero también todas las demás fuerzas políticas. Pero te vuelvo a decir, estoy muy entusiasmada con la etapa que viene y estoy segura que vamos a poder trabajar muy bien con el oficialismo, con todas las fuerzas, no solo porque es lo que corresponde y porque nos pide la ciudadanía, sino porque es lo que Salta necesita. Ahora, más allá de que durante la campaña estuviste tomando contacto, obviamente, con las necesidades de la gente, vos venías con un conocimiento previo que tiene que ver con tu función en desarrollo social de la nación en la región. Me imagino que vas a centrar también mucho de tu esfuerzo en tratar de cambiar esta realidad que viven muchos salteños, muchos argentinos, pero en particular en nuestra provincia, que tiene sus características propias, ¿no? Con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cómo se ha comenzado a cuestionar, para bien o para mal, el tema, por ejemplo, de las etnias, de las comunidades aborígenes. Es un problema que preocupa, que debería preocupar, que te vas a ocupar en la Cámara de ver de que no pase lo que está pasando en otras partes del país. A ver, son muchos temas juntos los que planteás, pero definitivamente que la situación social de la provincia, como del norte argentino, uno como norteña, es una situación que nos preocupa desde hace muchos años y por eso nosotros valoramos que a partir del 2015, con el cambio en la forma de hacer política, me refiero independientemente del espacio político, pero creo que como argentinos todos hemos empezado a transitar un nuevo camino, ¿no? Donde lo que más valoramos es la verdad y la pobreza sobre todo y en la dramática situación en la que viven miles de familias en la Argentina, bajo la línea de pobreza, donde sobre todo quienes más sufren son los niños, las mujeres, los adultos mayores que están viviendo una situación de vulnerabilidad. Requiere esa situación tan dolorosa, requiere antes que nada de la verdad. Y no nos olvidemos, Agustín, que nosotros veníamos de un gobierno nacional anterior
que sin ánimo de hablar mal del kirchnerismo, pero hay que acordarse de dónde veníamos, nos han llegado a decir que en Alemania había más pobres que en Argentina. Y con un discurso muy centrado en la inclusión, nos llegaban a mentir de esa forma. Entonces, yo creo en una política donde no se centre todo en el discurso. La política tiene que ver con la realidad, con los hechos, con lo concreto, con lo tangible, con esto que bueno, vos también tenés una vocación pública y social. Cuando uno recorre te das cuenta que no puede quedar una discusión entre políticos, parece una discusión sorda, cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces, yo siento que la lucha contra la pobreza se empezó a dar, sobre todo, y hace 2 años, cuando empezamos a hablar con la verdad y cuando se puso estadística, información, cuando se puso la dolorosa situación de nuestro país, y en especial de la región norte, sobre la mesa, ¿no? Y allí cuando el presidente Macri empieza a invertir y enviar miles de millones de pesos, por ejemplo, para Rivadavia, o para asentamientos de nuestra ciudad, para inversión de agua potable, cloacas. Así se empieza a luchar contra la pobreza, invirtiendo. Invirtiendo en algo que mejora drásticamente para bien la vida de una familia. Cuando empezás a tener agua potable, espacios verdes, empezás a invertir en infraestructura, ¿no? Social, vivienda. Y ese es el camino que tenemos que seguir recorriendo. ¿Que falta muchísimo por hacer? Sí, muchísimo. Porque lamentablemente veníamos de una situación donde se invirtió poco en esto, ¿no? La pobreza no es solo el ingreso económico, sino tiene que ver con una mirada multidimensional, donde importa tanto el ingreso económico como la calidad de la educación, su hábitat, si tiene acceso a una buena educación, a una buena salud. Entonces, es tan multidimensional y requiere de un avance y un progreso en todas las áreas que la responsabilidad no es de una sola persona o de un solo gobierno. Tiene que ser una política de Estado. Exacto, y es responsabilidad del presidente, de los gobernadores, de los intendentes y cada uno de nosotros, ocupando el lugar que ocupemos, también tenemos que aportar nuestro granito de arena en esto que es empujemos todos para un mismo lado. Y yo creo que no debe haber una bandera más universal que esta, que es luchar contra la pobreza. Entonces, vamos, y desde la Cámara, a impulsar propuestas como lo de los bancos de microcréditos, que yo hablé mucho en mi campaña, ¿no? Apostar a las microfinanzas como una herramienta de desarrollo, pero también abiertos a cualquier otra idea y propuesta que venga de cualquier otra fuerza política, porque hay mucho por hacer. Claro y pensando sobre todo, como bien decías, cómo diseñamos una política a mediano y largo plazo que nos permita generar oportunidades y que año tras año podamos ir levantando de la pobreza y de la marginalidad miles de familias. Porque esto no se ya tampoco en corto plazo, esto requiere muchos años de inversión, de trabajo constante. Y creo que es el camino que se empezó a transitar en la Argentina. Te preguntaba por las comunidades aborígenes, ahora está el cuestionamiento sobre los mapuches y su actividad reivindicativa en el sur del país. Acá hemos tenido también algunos problemas de reclamos de tierras, que el gobierno de tu papá, de Juan Carlos, se ha ocupado en su momento con los lotes 55 y 14, los lotes fiscales, comenzaron a regularizarse la situación. Es bastante complejo, obviamente, por la dimensión que tiene este problema, este reclamo de hace muchísimos años, ¿no? Pero hay un rebrote a nivel nacional que tiene que ver con la estigmatización, ¿no?, de las culturas originarias y la utilización política, como hemos visto de un lado y del otro, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Me gustaría separar el tema porque acá no es una discusión de los pueblos originarios o de estigmatizar. Yo creo que nadie puede negar, y la Constitución así lo marca, los derechos de nuestros queridos pueblos originarios, ¿no? Y todo lo que falta hacer todavía, y por eso mencioné, por ejemplo, Rivadavia, y todo esto que tiene que ver con la calidad de vida, que va desde el derecho a una tierra y un lugar, pero también una mejora en su calidad de vida, ¿no? Hay localidades donde viven comunidades de los pueblos originarios donde no hay salitas de 4, no hay jardines, no hay médicos. Entonces, esos son los temas donde hay que avanzar para reivindicar los derechos humanos de estos vecinos y compañeros, pero creo que es una discusión muy diferente a lo que es la violencia. Yo creo que esta violencia que muchos de nosotros condenamos y que nos pone mal que nuestro país esté viviendo esto en el sur,
va mucho más allá, no tiene nada que ver con el tema de los pueblos originarios. Ahora, que se cruce, porque muchos se aprovechan o lo usan para camuflar cuestiones de violencia, es otra historia. A mí me molesta y mucho que una causa tan noble y donde todavía como argentinos tendríamos que sentirnos incómodos de que todavía nos falta mucho por hacer por nuestros pueblos originarios, por todas las comunidades, que somos un país que tenemos muchísimas comunidades y bueno, en el norte más no donde más hay. Y yo siento que todavía tenemos una deuda enorme que saldar como Argentina, como república, ¿no? Como Estado. Pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, que en esta causa que es muy noble y muy justa y que todavía hay una deuda enorme, se mezcla con episodios de violencia, de no acatamiento a la ley, de no acatamiento ni siquiera al propio Estado argentino. Y a mí me duele y mucho porque siento que entonces en la discusión o lo que queda quizás en los diarios, en la discusión de café o entre amigos o en las universidades, se mezcla, ¿no? No sé, me parece que por respeto a la causa de las comunidades aborígenes, deberíamos de identificar bien que estamos todos de acuerdo en que hay que avanzar y reivindicar y dar mucho más espacio de progreso. Porque el espacio no es solo de identificación y ahí están las comunidades, sino de integración. ¿No? Ellos quieren progresar y tienen derecho a progresar y a tener buenas escuelas y centros de salud como en cualquier otro punto de la República Argentina. Pero no me gusta el tema de la violencia. A mí la violencia, creo que nada se resuelve con violencia. No podemos permitir episodios de violencia en nadie, seas de una comunidad aborigen o no lo seas. En la República Argentina todos nosotros tenemos que siempre trabajar por la paz, por el diálogo. Y me parece que ese es el camino que hay que recorrer. Y no me gusta la mezcla, porque yo he escuchado familias mapuches, ¿no? Estando como diciendo, nos están usando, nos están queriendo mezclar con estos grupos radicalizados. Es lo que pasa en otra escala, cuando existen grupos terroristas y ya todo el mundo dice, bueno, quienes predican el Islam o los musulmanes son así, ¿no? Separemos. No sé si entra esta comparación, pero viste que después hay gente que después estigmatiza a todos los musulmanes o quienes practican el Islam y la verdad es que no es así, ¿no? Uno no puede condenar al mundo árabe porque existan grupos o células terroristas. Esto es lo mismo, uno no puede hablar de los mapuches, de las comunidades y condenarlas a que ellos son los violentos cuando hay un grupo. Me parece que tenemos que ser muy cautos. Te paso otro tema. Hay algo que yo le reconozco al gobierno de Mauricio Macri, que es su decisión, su vocación de combatir el narcotráfico. Hemos visto el incremento en la cantidad de operativos y de secuestros de droga. Y esto viene a colación de una pregunta que me hacía una mamá de una red nacional de mamás que tienen a sus hijos con problemas de drogadicción y me pidieron que te traslade esta inquietud y que en algún momento los pudieras recibir para tratar de abordar la temática. ¿Qué tan importante es la lucha que está dando el gobierno nacional? Si es en serio, como lo ves vos o como dicen, histórica en el país y que nunca se tomó esta decisión tan firmemente y se volcaron tantos recursos, aunque falta mucho por hacer, por supuesto, en esa materia, como en el gobierno de Macri. Yo creo que es muy fuerte la batalla que se está dando contra el narcotráfico y lo vemos diariamente, ¿no? Los secuestros en todo el país, en toda la frontera, es impresionante y eso responde a una política de Estado, una clara decisión que tiene el presidente de que se dé una lucha. Ahora, el drama de las adicciones y el avance que ha tenido las adicciones, que lo vemos también en edades muy tempranas, requiere de otra batalla paralela, ¿no? Que es que el Estado pueda brindar espacios de contención. Requiere de dos cuestiones. Primero, por un lado tenés que luchar contra el narcotráfico y creo que esa batalla el Estado, el Gobierno Nacional la está dando y muy fuerte y contundentemente, pero tenemos que avanzar fuertemente en la prevención de las adicciones, en prevenir que los niños y los jóvenes de nuestra provincia y de toda la República sigan cayendo, ¿no? En este flagelo, porque es un flagelo, es un drama, y paralelamente el tema de la rehabilitación. Algo que a mí me ha sorprendido mucho de recorrer la provincia es que la verdad es que cada mamá, y por eso me interesaría mucho tomar contacto con esta red que vos me comentas, que muchas madres y familias cuando tienen un hijo adolescente o de la edad, un joven o alguien que cae en una adicción, no saben qué hacer, no saben cómo ayudarlo y todos sabemos que
que de una adicción se puede salir, ¿no? Y que ahí hay un trabajo enorme por hacer para permitir a todos estos jóvenes poder salir. Entonces, hay dos temas que son urgentes en Salta: cómo lo hacemos y cómo invertimos más en deporte, en cultura, en espacios de integración para prevenir que caigan, y cómo realmente el Estado se hace presente en lo que es la rehabilitación. Vos sabés, Agustín, que algo que a mí me sorprendió y me dolió como mujer y como salteña desde ya, es que no existe un espacio de rehabilitación para mujeres. Y la mujer en Salta. Y las mujeres podemos caer en una adicción. Claro. De hecho, hay muchísimas abuelas que han quedado a cargo de los niños porque madres adolescentes o madres jóvenes han caído en algún tipo de adicción. Entonces, ahí tenemos algo urgente de qué ocuparnos, ¿no? O sea, de todos los recursos que tiene nuestra provincia, que son muchos, que se invierten. Bueno, ¿cómo mejorar esa inversión, ¿no? ¿Cómo logramos que sea más eficiente la inversión del Estado en la rehabilitación, en la prevención, ¿no? Tanto que se ayuda a clubes. Bueno, pero algo tenemos que darle una gran vuelta de tuerca a esto porque algo está pasando de que las adicciones siguen en alza. Los chicos que están en rehabilitación no logran salir. Muchas veces terminan en suicidios, en situaciones drásticas. Entonces, este es un tema enorme. Y vuelvo a insistir, son temas tan profundos, dolorosos, pero que se puede salir. O sea, el mundo ha demostrado, muchos países, provincias han demostrado dar una batalla y se logra avanzar. Pero de vuelta, tienen que ser políticas de Estado. Es decir, nación, provincia, municipios, desde la legislatura, poniendo este tema en agenda. O sea, Agustín, que si tengo un minuto para decirte, en mi primera sesión el martes, a mí la verdad es que entiendo que es un momento de catarsis de todos, de todas las fuerzas políticas, pero me gustaría que pasemos de la catarsis, de las declaraciones, a cuestiones concretas. Por ejemplo, este tema que vos me has planteado. ¿El año que viene va a ser oportuno para hacerlo? ¿Crees vos que se van a dar las condiciones para discutir los temas que tenemos que insistirlo todas las semanas. La legislatura está allí, nosotros estamos allí porque nos han colocado los vecinos. Y eso tiene que ver con la representación. Es urgente y lo vamos a lograr todos juntos, que cada vez ese espacio, ese poder del Estado represente mejor a la ciudadanía. ¿Y cómo lo vamos a lograr si todos los martes y toda la semana trabajamos alrededor de estos temas? Y de buscar soluciones y trabajar junto a los ministros, al gobierno provincial, a los intendentes, codo a codo, ¿no? Todos avanzando hacia adelante. La verdad es que yo no me involucro en política para echar la culpa a nadie ni para hablar mal de unos y de otros. Creo que lo que requiere nuestra provincia y lo que todos queremos, todos, estemos en el espacio que cada uno esté, queremos salir adelante. Por eso, bienvenido el hablar con vos, con tu equipo. Vos has hecho una gran campaña y muy involucrado, y creo que seguramente tienen buenas ideas, que no queden en stand-by hasta el 19, que cuando seguramente serás candidato nuevamente, si no... No creo. No, pero creo que... Y me ofrezco a nuestro espacio a escucharlos, a que vengan a la legislatura y que aunque no estén físicamente ocupando un lugar, sus ideas sí puedan ser canalizadas. A través de los medios también se puede hacer, por eso también me pareció oportuno poder hacerlo nuevamente. Pero quiero abrir acá, ¿no? y poner a disposición que sus ideas, sus ganas de hacer, sientan que nosotros estamos ahí para trabajarlas. Claro, muchas veces el periodismo aporta eso y no es un ataque, ¿no? Sí. Cuando uno sugiere, cuando uno critica, cuando uno hace una observación, también es para hacer un aporte. Absolutamente. Betina, gracias por la visita. Gracias por la invitación. Muy amable y feliz fin de año, porque ya lo tenemos encima. Un saludo a tu audiencia, que terminen muy bien el año. Felices fiestas. Igualmente. Gracias. Nos vamos a la primera pausa, ya volvemos. CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia.
al día. De lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. La Guitarreada. Todos los ingredientes para un encuentro con amigos. La Guitarreada TV. Charlas profundas con artistas, buena música, tradiciones, el folclore en su máxima expresión. La Guitarreada TV con Ricardo Choque los viernes a las 22:30 por Canal 4. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Picasso Magazine, el programa del fin de semana que te brinda novedades, diversión y juegos. Los sábados a las 9 con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine por Canal 4. Todos los sábados te comentamos la actualidad rural. El campo y su gente tienen su espacio en Salta Agropecuaria. Informes y reportajes en el programa más completo de la realidad del agro. Salta Agropecuaria, con la conducción de Germán Salomón. Los sábados a las 12:30 por Canal 4. Bueno, seguimos en Según el Cristal, estamos en compañía del diputado Julio Moreno. Julio, gracias por estar, un placer. No, por supuesto, gracias por invitarme. Y felicitaciones por las elecciones, muy buenas elecciones y además también, recién lo hablabas con Betina, ¿no? Lo que ha sido la integración también a lo que es la conformación de la Cámara, ¿no? Exactamente, es un bloque nuevo, Cambiemos, con 3 fuerzas total distintas. Está el PRO, bueno, el partido que lideró Gustavo Sáenz y Betina, y bueno, estamos nosotros con Alfredo Olmedo. Así que mira, realmente una alegría que nos podamos haber puesto de acuerdo y estar trabajando juntos en el bloque. ¿Cuáles son los principales puntos de coincidencia entre estas 3 fuerzas? Mira, los principales puntos que queremos trabajar para la provincia, somos conscientes de qué es lo que está pasando en el país y queremos contribuir. Yo acá, de última, ya digamos que cada uno puede tener una impronta política, pero nos une el sentimiento de querer sacar a la provincia adelante. Entonces eso está por encima de todo esto. Ya, por lo menos en esta etapa, las banderas políticas creo que las dejamos un poco de lado y vamos viendo qué es lo que conviene para la provincia. Así que ese es el desafío y ese es el compromiso. Bueno, ahora se corta la actividad parlamentaria dentro de muy poquito, hay receso hasta abril. En este lapso, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, ¿Cómo lo han planteado? No, es que quiero aclararte algo. Este mes, o sea, noviembre y diciembre, va a ser un mes muy movido para nosotros. Justamente ahora tenemos que aprobar el pacto que firmó nuestro gobernador con el presidente, con Nación. Eso lo estamos estudiando también la ley, va a salir por ley cuáles son las modificaciones que se están haciendo. Después obviamente vendrá el presupuesto. O sea, nos queda un trabajo bastante arduo hasta diciembre. Y ahora sí, este receso, nosotros ya estamos pensando en hacer proyectos y propuestas. Así que ahí pondremos todas las propuestas o todos los proyectos, toda la gente que nos hemos comprometido. Creo que de alguna manera vamos a empezar a materializarlos. No ahora en esta etapa porque justamente estamos primero acomodándonos
acomodando las comisiones, cuántos de nosotros van a ir en cada una de las comisiones. O sea, estamos en la parte administrativa, por darte alguna definición. Claro. Y bueno, obviamente con todos los acontecimientos económicos y políticos que se están dando, ¿no? El hecho de las reformas fiscal, la reforma previsional, todo eso obviamente tiene su eco en nuestra legislatura. Así que bueno, estamos trabajando con esos temas y te diría que son bastante arduos, bastante difíciles, con el compromiso de que la provincia tiene que salir adelante. Y como economista, ¿cómo ven este paquete de reformas que llegan, que ya son una realidad? Ya como economista, te diría que estoy muy preocupado por la situación. Los márgenes de endeudamiento que estamos teniendo son altos. El gobierno tampoco hace muchas cosas por querer bajar. Creo que estos intentos por querer bajar, aprovechando este verano político que le ha dado las elecciones, es importante que lo haga, y lo tiene que hacer justamente porque en 2 o 3 meses más se acaba este romance político, por darte alguna definición, y sí o sí hay que hacer algo. Se han hecho reformas, son distintos paquetes, distintas medidas que se están haciendo. Como crítico te podría decir, bueno, falta un plan integral, pero a no hacer nada, a hacer este tipo de cosas para bajar el déficit fiscal, bajar nuestro grado de endeudamiento. Para que tengas una idea, la necesidad de financiamiento del año que viene son casi 35.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea, nuestra deuda... Esto es solo para tapar el déficit. Para tapar el déficit, o sea, es lo que vamos a pedir prestado para gastar de más de lo que estamos recaudando, para que se entienda. Nosotros vamos a necesitar esa cantidad. Entonces, con estos ajustes que de alguna manera van a incidir, van a tener un costo político, van a tener un costo social, acá van a haber ganadores, van a haber perdedores, vamos a tratar de que se baje el déficit. Pero para que te des una idea, estamos casi en 300.000 millones de dólares de deuda. Por año estamos aumentando un 10% la deuda externa. Y esa deuda externa la vamos a pagar vos, tus hijos, tus nietos y los míos igual. Ahora, hay dos formas de financiar el déficit, ¿no? Que por un lado es la toma de empréstitos y la otra es la maquinita, ¿no? Bueno, se supone que no está emitiendo dinero el gobierno de la nación. ¿Se está cumpliendo con las expectativas de contener la inflación y de irla bajando gradualmente, o no se nota tanto? No, sí, obviamente este año yo calculo que vamos a cerrar en 21, un 22%. Obviamente era 17, o sea, con 5 puntos más, pero de casi un 40 que tuvimos el año pasado, o el año pasado, creo que no deja de ser una cifra importante. El año que viene sí, ya se está hablando de un 10%, yo calculo que 10, un poco más por la inflación núcleo, o sea, lo que arrastra de inflación, más todos los aumentos de tarifas. Como se han anunciado que van a sacar los subsidios, las tarifas tienen que de alguna manera aumentar para equiparar el costo de los servicios, ya que no van a tener estos subsidios. Entonces eso sí evidentemente va a provocar alguna inflación. Ahora, el planteo y la pregunta que yo me estoy haciendo es el esquema de crecimiento que estamos teniendo, que estamos en un esquema de crecimiento de nuestra economía, con valores ya positivos. Antes hablábamos de descrecimiento, de recesión, hoy ya estamos hablando de crecimiento. Si este crecimiento va a ser sustentable cuando se hagan todas las medidas y todos los ajustes. Por eso el gobierno elige un sistema gradual. ¿Para qué? Para que el costo, no solamente de costo político, sino el costo del trabajador, de las personas que estamos todos los días en la calle, del día a día, no se note tanto, y de alguna manera trate también de acomodar su economía a las nuevas disposiciones, a las nuevas medidas que se están tomando. El tema es, yo te podría definir que va a ser un año de ajustes, un año difícil, no va a ser fácil. Normalmente los años que no son años políticos son de ajustes, y los años políticos ¿Pero son... vale la pena? Todo vale la pena, porque es preferible que tengamos ahora los ajustes y después tengamos que lamentar. Y le pregunto a toda la audiencia, ¿qué pasa si hoy aumentan las tasas de interés en el mundo? Ya no vamos a conseguir créditos baratos, por darte un ejemplo. No tenemos un precio competitivo de nuestras exportaciones. Las inversiones están llegando a cuentagotas. No hay una gran cantidad de inversiones que compensen y decir, bueno,
aumentan o bajamos los gastos, pero con las inversiones vamos a tener mayores ingresos a través de las utilidades o los impuestos que pagan las empresas que hayan invertido en el país. Así que todas estas variables no se están dando, no se está acomodando. Entonces es preferible ajustes, lamentablemente, pero no después tener que lamentar y tener que hacer un gran ajuste general, como el que pasó en la crisis del 2001, que los que tenemos memoria fue muy tremenda, muy dura, y bueno, llegamos hasta un 50% de desocupación, 40% de pobreza, o sea, cifras muy fuertes, que después sí empezó todo un proceso de reactivación, de crecimiento, pero había que llegar a ese extremo, tocar piso y después subir. Acá el gobierno eligió hacerlo en forma gradual y creo que hay que apoyarlo. No a todas las provincias les va a golpear de la misma manera el ajuste, ¿no? Evidentemente, como tampoco a los municipios, ¿no? De cada una de las provincias. Ya vamos a estar hablando enseguida con el intendente Rosario de Lerma. San Luis dijo no nos conviene, esto no nos cierra por ningún lado, no firmamos nada, dijo Rodríguez Sá. ¿Por qué a Salta sí? ¿Le cierra, no le cierra? ¿Cómo lo ven? El planteo de San Luis es que está con muchos juicios con Nación. Sí. Es mucha la cantidad de juicios que tiene para cobrar y evidentemente ellos optaron por seguir con los juicios contra Nación y dejarlos no negociar. Todas las demás provincias eligieron, sí, evidentemente, a firmar el pacto con Nación y sacar las denuncias y todos los juicios que puedan haber tenido por cobro de pesos. Ahora, el planteo, que hay que ver también la letra chica, cómo queda la distribución, porque acá se replantearon, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el famoso artículo 104, que habla de cómo se distribuye, cómo se coparticipa, habla del cono de Buenos Aires, de la provincia del suburbano, el fondo del pago al fondo del conurbano de Buenos Aires. Claro. Eso, en algún momento, cuando se pensó, era para pagar a toda la gente del interior que iba a provincia de Buenos Aires, se instalaba en el conurbano bonaerense y eso contribuía a que se mejore la calidad de vida. Esto se superó, le van a entregar una cantidad muy grande de plata, el año que viene le van a entregar casi 22.000 millones, el 19 44.000 y después se van a ir ajustando por inflación. Son cifras muy, muy grandes, pero con la condición de que saquen la denuncia que tenían en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, así pasa con todas las provincias. Ahora, la pregunta es cómo van a hacer la distribución. Hay muchos impuestos coparticipables, el mismo impuesto a las ganancias, el caso del impuesto al cheque, que el impuesto al cheque va a ir todo al ANSES. O sea, ¿cómo va a ser y quién va a correr con la distribución de los recursos con Nación? Se tendrá que firmar una nueva ley de coparticipación nacional. Y bueno, el caso de los municipios, a los municipios les van a quitar una parte importantísima de la recaudación, que son las cooperadoras asistenciales, como la ley lo dice, o el proyecto de ley, de todos los impuestos que gravan lo que sea generar fuentes de trabajo, o sea, gravar los sueldos que se le pagan a la gente en relación de dependencia. Eso significaba un ingreso muy importante para los municipios, se los van a quitar. Entonces, ¿cómo se va a compensar? También se tendrá que sentar provincia con los municipios y hacer una nueva ley de coparticipación. ¿Esto lo van a municipal. discutir ustedes en esto? Todo eso se va a discutir. Si hoy tuviera que, si viene Godoy y dice hay que votar ya, ¿cuál sería el voto? El voto, hoy el primer voto para aprobar el convenio que se hizo con Nación, te digo que sí. Ajá. Porque a no hacer nada es importante hacer cosas. Al margen de que pueda llegar o no, pero creo que a la larga nos va a beneficiar porque en lo macro estamos en una situación muy, pero muy complicada. Así que te diría que mi voto personal va a ser que sí voy a apoyar en la medida del gobernador. O sea, nosotros evidentemente somos oposición, pero también somos oposición constructiva. Y yo entiendo, desde mi parte, mi forma de pensar, de que esto le va a hacer bien al país. Nosotros tenemos una dependencia muy grande, una dependencia económica muy grande con Nación. Y estas medidas le estamos dando más poder todavía a Nación. Entonces, evidentemente, a provincias, de alguna manera, vamos a ver que van a ser más seguidos los viajes a Buenos Aires, a hacer gestiones. O sea que ya no vas a ser un gestor, vas a ser un administrador de los bienes que nos quieran, o de los dineros que nos quieran pasar Nación. Pero la preocupación del mal mayor, que es la situación macroeconómica de nuestro país,
hace de que tengamos que apoyar esta gestión de nuestro gobernador y de todos los gobernadores que firmaron este pacto con Nación. Una última pregunta, Julio, y es un tema también nacional que nos preocupa a todos los argentinos, la situación del submarino, pero que esto ha desnudado también en la situación en la que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas. El gobierno nacional ha comenzado ya con la compra de algún equipamiento para tratar de volver a poner en condiciones a las 3 fuerzas, ¿no?, de nuestro país. Digo el tema del día por la noticia que tiene que ver con lamentable. Dejar de buscar con vida ya, ¿no?, a los tripulantes Sí. del submarino San Juan. Olmedo siempre ha hablado de la necesidad de reequipar las Fuerzas Armadas, ha hablado del servicio, de la vuelta del servicio militar de alguna manera, ¿no? ¿Es momento también de invertir en las Fuerzas Armadas o, teniendo en cuenta este contexto nacional, provincial y municipal que tenemos, por ahora lo dejamos de lado y nos ocupamos de otros temas? ¿Cuál es la postura? Mira, yo tenía entendido que este submarino era el que controlaba la pesca ilegal. O sea, no solamente cumplía una función militar, por darte un ejemplo, de cuidar nuestras fronteras, sino también una función comercial. Realmente, te digo, la desprotección de nuestras Fuerzas Armadas es tremendo. Yo no sé, el caso, por ejemplo, de los gendarmes estos que murieron acá, Sí. en este accidente acá en Jujuy, nos pone los pelos de punta y lamentamos cuál es el estado. O sea, te diría que hoy las Fuerzas Armadas, cualquier signo de que quieran salir, sin ir más lejos, en un camión o en un avión o un barco, lo van a pensar justamente por todos estos acontecimientos. O sea, estamos en una situación de riesgo de nuestras fuerzas. Evaluar de que si hay prioridad invertir en generación de fuentes de trabajo, creo que sería una opción válida. Pero sí no descuidar las Fuerzas Armadas, porque evidentemente es la estructura de las Fuerzas Armadas que nos va de alguna manera a apoyar con cualquier otro tipo de antecedentes. Pero antes se hablaba de las Fuerzas Armadas como cuidando las fronteras, una invasión, pero hoy las invasiones son comerciales, hoy la invasión es el comercio, las trabas al comercio, los préstamos internacionales, el dinero que circula en el mundo. O sea, esa es la nueva guerra, ¿no? La guerra de commodities, la guerra comercial, la guerra de mercados. O sea, tendríamos que repartir un poco el planteo, porque evidentemente va a ser muy, muy caro lo que vamos a tener que invertir en reequipar a nuestras Fuerzas Armadas. Seguro. Obviamente habría que estudiarlo, es un tema que habría que ver qué es prioridad para el país. Así que, te digo, la guerra no va a venir con una invasión física a nuestros territorios, a pesar que sigue habiendo de esas que también. ya lo tenemos, el caso de mapuches y demás, que están reclamando territorios, o sea, un país dentro de otro país. Eso es un tema delicado, un tema que si se agudiza nos va a provocar bastante problemas a un Estado de Derecho que vivimos dentro del país. Pero bueno, te diría que son muchos puntos que tenemos que analizarlo. Entonces, de alguna manera, así como los ajustes se están haciendo graduales, empezar a reactivar también nuestras Fuerzas Armadas de alguna manera progresiva. en forma gradual, porque también son necesarias. Diputado, gracias por la visita. No, gracias por invitarme. Feliz año. Nos vamos a la última pausa, ya seguimos. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. Nunca la tarde fue tan divertida, porque Cecilia Batista y Guillermo Ramos le ponen música, noticias, actualidad y mucho más. Tarde Piaste, de lunes a viernes, de 16 a 18 por Canal 4. El espectáculo salteño, la cartelera de cines, los estrenos y reportajes a los artistas de nuestro medio. Toda la cultura está en Fuera de Foco con Víctor Languasco. Fuera de Foco, los viernes a las 20 por Canal 4.
El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. La Guitarreada. Todos los ingredientes para un encuentro con amigos. La Guitarreada TV. Charlas profundas con artistas, buena música, tradiciones, el folclore en su máxima expresión. La Guitarreada TV con Ricardo Choque los viernes a las 22:30 por Canal 4. Picasso Magazine, el programa del fin de semana que te brinda novedades, diversión y juegos. Los sábados a las 9 con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine por Canal 4. Todos los sábados te comentamos la actualidad rural. El campo y su gente tienen su espacio en Salta Agropecuaria. Informes y reportajes en el programa más completo de la realidad del agro. Salta Agropecuaria, con la conducción de Germán Salomón. Los sábados a las 12:30 por Canal 4. Continuamos en Según el Cristal, estamos ya en el último bloque, acompañado por el intendente de Rosario de Lerma, Ignacio Nacho Jarzún. Bienvenido al programa, por primera vez que te tenemos aquí. Sí, la verdad que para mí es un gusto estar aquí. Buenas noches, y a toda la audiencia y a la teleaudiencia. Te veo seguido, así que bueno, hoy estoy del otro lado, digamos. Hoy estás invitado y nos da mucho gusto poder charlar, porque bueno, lo planteábamos en los bloques anteriores con los diputados. La situación nacional, provincial y municipal es muy delicada, y vos como jefe comunal has tenido también que hacer un poco de malabares, ¿no? Para poder llegar a fin de año y tratar de trazar un horizonte para el próximo año, ¿no? Para los empleados de la municipalidad y para los vecinos de Rosario de Lerma, ¿no? Lo tuviste complicado en estas últimas semanas. Así es, nosotros tenemos como fin el gobierno en comunidad. ¿Qué significa? Buscar llegar a todos. Si yo me encierro en la municipalidad solamente a resolver los problemas individuales de algunos, o darle por ahí trabajo por compromiso a otro, termino resolviendo el problema ni del 5% de la población. Y tengo miles de vecinos afuera esperando que algún día les llegue con una obra. Si yo voy a transformar la municipalidad solamente en un cajero automático con pagasueldos, directamente vámonos toda la casa. Entonces yo necesito un municipio eficiente para poder llegar al vecino con barrio, al vecino al barrio con soluciones. Con obras. ¿Se puede en este contexto hacer obras o en este momento de achique, de ajuste? Hay que tratar de cuidar el personal de la municipalidad, hacer lo mínimo posible como Ejecutivo Municipal y esperar por las obras más adelante. Y nosotros hemos tenido la suerte de hacer mucha obra en estos 2 primeros años de gestión. Hemos sido un municipio que proporcionalmente al tamaño demográfico hemos recibido más plata de nación de toda la provincia de Salta. Hemos recibido más de 100 millones de pesos nosotros para ejecutar una obra que le está cambiando hoy la vida a más de 6.000 personas. Una obra que es integral, me refiero a cloaca, cordón cuneta, planta depuradora, es pavimento, una obra muy, muy importante. Agradecido también con la decisión del gobierno de la provincia, que para nosotros los intendentes fue muy importante en su momento el plan del Bicentenario. Nosotros ya lo hemos ejecutado en su totalidad. Creo que estamos terminando mañana el último pavimento. Entonces nos permitió avanzar en muchas cosas. Hemos hecho obras por nosotros mismos también, y la verdad que eso nos permitió a nosotros de alguna forma ir resolviendo los problemas de la gente. Pero nosotros tenemos un municipio ineficiente. Yo les quiero explicar a la gente. Nosotros pagamos nuestras obligaciones, pero también estamos pagando las obligaciones que nos dejaron antes de irse. Yo tengo deudas comprometidas de pago hasta diciembre del 2018. O sea que me descuentan directamente con participación. Claro. O sea que yo estoy pagando por duplicado. Es como si tuvieras embargado el sueldo. Y así, y por duplicado, porque no pago no solamente lo mío, sino lo anterior. Entonces, todo es una suma que la situación sea más complicada, ¿no?
Nosotros tenemos un municipio que tiene desventaja de coparticipación, porque nosotros, si vos comparas con la Merced, por ejemplo, que tiene la mitad de habitantes, tiene igual de coparticipación que nosotros. Entonces hay un ejemplo, Rosario de la Frontera, que tiene casi igual de habitantes que nosotros y recibe el doble de coparticipación prácticamente. Ajá. Nosotros tenemos algo de recaudación propia, eso nos ayuda, por eso me preguntan, ¿cómo haces para pagar sueldo? Porque a nosotros las dos coparticipaciones juntas, nacional y provincial, no nos alcanza para pagar sueldo. Nosotros necesitamos un 120% de coparticipación para pagar sueldo. Entonces, hace que una situación sea complicada. Mi objetivo como intendente es lograr que mínimamente la coparticipación alcance para pagar sueldo. Claro. Y además incentivar a la gente que pague también sus tributos, ¿no? Y para que el vecino pague los tributos tiene que ver obras. Exacto. ¿No? Y es un binomio que es indivisible, ¿no? Si el vecino no ve obras, no ve beneficios, se pincha y deja de pagar sus tributos también. Totalmente. Por eso compró maquinaria, camiones, Ajá. recolectores y todo eso, planta hormigonera, una retroexcavadora, una mini pala, toda esa herramienta a nosotros nos permite ser más eficientes en el servicio al vecino, que todavía estamos lejos de ser eficientes, ¿no? Estamos buscando la eficiencia, pero resolviendo los problemas de raíz. Las inundaciones, por ejemplo. Nosotros resolviendo ese problema, que es el flagelo más grande que tuvo nuestro municipio durante toda la historia, que lo han prometido todos resolver, nos ahorramos mucha plata, porque cada tormento de Rosario de Lerma tenés que salir con toda la herramienta a la calle, a tratar de acondicionar la ciudad, a asistir al vecino damnificado porque se le entró el agua por todos lados. Entonces vos hoy solucionás la inundación y te ahorras muchísima plata. Esa plata que te ahorras la podés reinvertir en otra cosa, en otro pavimento, en otra mejora para otro barrio, otro espacio verde, lo que sea necesario. Ahora con esta serie de medidas que ha acordado el gobierno de la provincia con la Nación y que van a repercutir en los municipios, sé que han estado reunidos también funcionarios provinciales con los intendentes. ¿De qué manera los va a afectar? No tenemos certeza todavía en números. Todavía no saben. Certeza no. Sabemos que si vienen tiempos duros económicos, ya tengo información de que algo de soja se disminuiría. Soja es plata que nos permite a nosotros hacer algo de obra. Cooperador asistencial, también lo dijo recién el diputado antes que habló. Y tiene razón también, nosotros usamos esa plata para asistir a los más vulnerables. Nosotros con Cooperador hoy en día, por ejemplo, hacemos 3 casas prefabricadas por mes. Asistimos a gente que necesita, que vive muy aglomerada y hacinada, ¿no? Nosotros tenemos esa información, todavía no certeza. Nosotros el 30 de octubre nos hemos renovado 47 contratos de personas. Iba a ir a ese tema. Tuve un gran conflicto por eso, claro. al principio. El paro se levantó hoy a la tarde. Nosotros, bajo ningún punto, bajo presión, íbamos a ceder, porque tengo que ser responsable en la decisión. A ver, si yo no tomo decisiones hoy, el día de mañana va a ser peor porque no va a cobrar el sueldo ningún empleado, digamos, ¿no? Entonces, hoy tengo que pagar el bono de fin de año, que son 1.500 pesos. Tengo que pagar el aguinaldo. Tengo que pagar el incremento del 6% ahora, el sueldo. Y encima, una exigencia extra que tuvieron los sindicatos con todos los municipios de la provincia, que cada uno negoció como pudo. Hay municipios que pagaron 1.500 pesos, otros 1.000 pesos, y nosotros nos arreglamos en 500 pesos, pero porque hay municipios que nos arreglan en 400, o sea, te estoy hablando de un término medio y dentro de las posibilidades de cada municipio. O sea, tenemos muchas obligaciones. O sea, el sindicato por una parte te exige más plata y por otra parte te exige más gente y la plata es la misma. Entonces yo la verdad que en ese momento me molesté mucho, le dije a los sindicatos que si ellos quieren gobernar, que se postulen en elección y ganen, porque si no, ¿para qué estamos nosotros, no? El vecino nos elige a nosotros para administrar los recursos. Y bueno, y gracias a Dios lo terminaron entendiendo, el vecino nos respaldó totalmente en este momento que fue conflictivo. Vos viste, hasta me hicieron videos, digamos, mostrando que supuestamente había atropellado a alguien, ¿no? Sí, está hasta el video, lo hemos pasado acá también en el canal. Gracias por permitirme. ¿Estas son operaciones políticas? ¿Se las adjudicás a alguien en particular, algún sector? ¿Viene por parte de estos despedidos? En realidad no son despedidos, son contratos que no se renovaron. Mira, yo quiero pensar que fue algo espontáneo, que lo aprovecharon rápidamente buscando que esto me perjudique. Cuando yo hablo con esta persona, evidentemente ya en su diálogo quería problemas, entonces decido continuar yo mi camino. Ella gritaba que vengan los dirigentes, evidentemente quería generar un mal momento ahí. Me subo, me estoy yendo a la camioneta, ella venía por atrás mío, me subo y seguía gritando, vos no te vas a ir. Digo, discúlpame, yo sí me voy a ir, le digo.
y me dice, no, no te vas a ir, y queremos arrancar, y seguí agarrada de la camioneta y digo, soltate porque te vas a golpear. Entonces en ese momento yo hago la magia de bajarme, le digo, bueno, me bajo, y ahí cuando se suelta nos vamos. Después me voy, al rato me llaman que estaba en el hospital en silla de ruedas, denunciándome penalmente que la había atropellado. La verdad que en ese momento me amargué, pero me acordé rápidamente que tenemos cámaras de seguridad, y gracias a Dios y gracias a ustedes que me permitieron aclarar esto, pude demostrar lo contrario, que no pasó absolutamente nada, todo lo contrario que ella había denunciado. Pero yo me pregunto, Agustín, en este momento, qué vulnerable que somos y qué expuestos estamos a situaciones de estas. ¿Qué pasa si no había cámara de seguridad? Hoy es su versión contra la mía y tengo toda la de perder porque es una mujer atropellada por el intendente que se fue en su camioneta, digamos, no es como que la noticia iba a ser... Claro. Y eso es... Además, este tipo de situaciones, ¿no? De reclamos, de petición por parte de los vecinos, de dirigentes gremiales, de representantes de los trabajadores en la municipalidad, debe ser a diario también, ¿no? Yo tengo un estilo de gobierno que estoy seguro que algún día lo va a valorar la gente, espero que sea lo antes posible, digamos, que es un gobierno en comunidad, porque yo le estoy cambiando la vida a mucha gente con mucha obra, porque los recursos llegan a todos. Para mí sería más fácil, en vez de gastarme el millón que sale la cuadra de pavimento, gastarme 600.000, 500.000, hacerlo como lo hacían siempre, 5 centímetros de hormigón a los 3 años roto totalmente, el resto de la plata usarla para tener más gente contenida, para repartirla, para gastarla, para hacer lo que hacían, no sé qué hacían. Y la verdad que nosotros hacemos la obra como tiene que ser, con el material que necesita, y entonces no me puede pedir a mí la gente que yo saque plata de la cloaca para pagar sueldo, digamos, eso es prohibido, digamos, ¿no? Claro. Realmente no se puede, bueno. Y la gente por ahí está acostumbrada a que vos le estás haciendo la cloaca en la vereda y muchas veces te toca la puerta y quiere que le resuelva el problema interno, de su problema, Claro. individualizado, y es imposible hacerlo. Ojalá pudiera, es imposible darle trabajo a cada uno de lo que necesita. O sea, uno sabe que hay desempleo y lucha contra eso todos los días, pero yo tampoco puedo absorber todo el desempleo en la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Lógico. Te escuché hablar con el diputado Moreno en la pausa y te mostraste optimista respecto del futuro. ¿Por qué lo ves con tanto positivismo? Porque siento que se está haciendo lo que había que hacer, porque nosotros somos un país muy poco competitivo, ¿no? Yo como intendente lucho todos los días para conseguir inversión. Por ejemplo, conseguí que se venga la primera clínica privada de todo el Valle Lerma, Rosario Lerma. La IMAC hoy se está construyendo en Rosario Lerma. Pero porque generé la condición de inversión, le di las facilidades que esa empresa necesitaba para venirse a Rosario Lerma. Se está construyendo una nueva YPF, una estación de servicio. Le hemos ayudado a nosotros en la gestión para que hoy se pueda estar instalando, dar trabajo, mejor servicio. Y yo como provincia o como país creo que busca lo mismo, atraer a la inversión, que es la única forma de lograr trabajo genuino, porque el Estado no puede absorber toda la necesidad de trabajo, porque si vos solamente vas a crear planes, lo estás condenando a que sean pobres toda la vida, porque no van a salir nunca adelante, porque están condenados a un plan social, por ejemplo, que tiene que ser, el plan social nace como algo paliativo, no puede ser un medio de vida para siempre. Eso en ningún lugar del mundo existe, digamos, ¿no? Está bien un fondo de desempleo, te quedaste sin trabajo, tenés acá unos meses hasta que te reinserté, pero no puede ser de por vida este medio, ¿no? Y la verdad que la Argentina va a tener tiempos duros, porque tampoco es que porque ya se tomaron estas decisiones, mañana somos el paraíso de inversión y van a venir todas las empresas juntas. Eso es un proceso, ¿no? Por último, Nacho, venís del mundo del deporte. ¿Qué es más duro? ¿Enfrentar a un dirigente político, a un gremialista en la política? ¿O estuviste en los Pumitas, ¿no? En la selección argentina de los Pumitas, o enfrentar a los All Blacks? Y la verdad que es parejo, los All Blacks son duros, ¿eh? Parejo. Son duros, pero la verdad que a mí le agradezco mucho al deporte, me forjó mucho a mí en mi personalidad y en todo lo que encaro todos los días. Templó el carácter. En el carácter. Creo que eso nos permite a nosotros tomar mejores decisiones, así lo siento. Pero no es sencillo, ¿no? Porque vos en la política lo que buscás es todo el día aplicar el sentido común, la empatía, siempre ponerte en lugar del otro, tratando de ver qué haría vos en su lugar, digamos, ¿no? ¿Por qué te reclama? ¿Por qué? Y siempre buscar el equilibrio. O sea, es lo más difícil, ¿no? Pero es lo que nosotros tenemos que hacer. Lograr que todo esté lo más equilibrado posible siempre. Y ser justo dentro de tus decisiones. Cuando tomas una decisión, sea porque crees que es lo mejor para el bien común, fundamentalmente,
Yo lo que digo, hay 40 empleados que no le pueden firmar contrato, pero en esta época del año Rosario Lerma hay posible trabajo. Ajá. Hay tabaco, en esta época hay trabajo. Por ahí nosotros en invierno hacemos esfuerzo de contratar más gente para que hagamos alguna obra, pero esa obra se termina y se tienen que ir lamentablemente. Entonces, hay épocas nosotros que podemos esforzarnos de otra manera para que la gente tenga otra alternativa, pero en esta época hay trabajo. Y creo que, bueno, las cosas que venimos haciendo son importantes. Hemos logrado regularizar el transporte en Rosario, era todo totalmente ilegal, los taxis eran todos ilegales, ahora son todos legales, le estamos dando la oblea, hemos hecho gestión con la AMT, mejoró la frecuencia de colectivo, hemos hecho la gestión también con Saeta y AMT. Hoy tenemos una frecuencia de 8 minutos entre colectivo y colectivo durante todo el día. Hemos hecho la primera cancha de rugby del Valle Lerma, que para mí también es un orgullo. Ya me puedo ir tranquilo sabiendo que hice algo por el rugby. Claro. Y tenemos, bueno, muchos proyectos por encarar. Hicimos cloaca en otros barrios, en la zona del Ecosol. Se están haciendo viviendas, eso es algo de la provincia, pero bueno, nosotros de alguna forma también acompañamos toda esa obra. Ciclovías, que también son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, me voy así acordando, hemos limpiado el basural nuestro es algo pendiente a resolver porque se tiraba la basura a cielo abierto, ¿no? Una contaminación total, y tenemos que pensar en el día de mañana, en cuidar el planeta, ver los cambios climáticos y eso somos todos responsables. Y la verdad que bueno, estamos trabajando, resolviéndolo, no es que hay algo hay que hacer ya, hemos hecho las trincheras, estamos avanzando, pero a donde miremos hay algo para hacer, ¿no? Siempre hay algo pendiente. Tengo una ciudad destrozada porque justamente han hecho la obra con muy mala calidad y hoy la gente dice, quiero pavimento nuevo, y por otro lado también te exigen ya que empiece a arreglar todo lo roto, ¿no? Claro. Entonces, y los recursos no son más de lo que hay, digamos, entonces es muy difícil a veces tomar decisiones. ¿Qué hago? Arreglo todo lo roto, avanzo en un pavimento nuevo, y bueno, en esa diaria estamos, ¿no? Difícil, seguramente. Gracias por haber venido gracias a vos, al Tino. programa y feliz año nuevo para todos los vecinos de Rosario Lerma también. Y seguramente vamos a charlar más adelante, ojalá que también con buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu programa y permitirme hablar con toda tu audiencia. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos como todos los jueves. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana.